Nunca imaginé que el pasado regresaría a mí disfrazado de vulnerabilidad y belleza. Si alguien me lo hubiera dicho, no lo habría creído. Yo, que había construido mi vida entera sobre disciplina, distancia emocional y una obsesión silenciosa por demostrar que era más fuerte que mis heridas, terminé siendo doblegado por la persona más inesperada, Sofía, la hija del hombre que destruyó a mi familia. A veces me pregunto si todo estaba escrito desde antes, si el destino decidió burlarse de mí creando una conexión tan intensa, solo para luego obligarme a enfrentar la verdad. Lo cierto es que nada empezó con ella. Todo comenzó hace años, cuando mi padre confiaba ciegamente en un socio al que consideraba casi un hermano. Ese hombre era encantador, manipulador y frío. Lo había visto sonreír a mi familia durante años, mientras poco a poco construía la trampa perfecta para arruinarnos. Mis recuerdos de aquella época son borrosos, pero el sentimiento es claro. Miedo, silencios tensos en casa, discusiones detrás de puertas cerradas, y la mirada cansada de mi madre tratando de sostener un hogar que se desmoronaba. Mi padre empezó a perderlo todo. Su negocio, su reputación, su paz. El socio en quien confiaba falsificó documentos, vació cuentas, hizo movimientos ilegales en su nombre y desapareció sin dejar más rastro que deudas imposibles y un futuro destruido. Yo era más joven, pero no tanto como para no entender que el hombre que admiraba estaba siendo consumido por una presión insoportable. Recuerdo el día en que lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con los ojos vacíos, sosteniendo una carta de seguro. No mencionó nada, pero entendí demasiado. Mis padres ya no dormían, tampoco sonreían ni hablaban del mañana, y una mañana simplemente ya no lo vi. Mi padre eligió la salida fácil, como muchos dirían, pero yo sabía que lo hizo para que mi madre y yo pudiéramos sobrevivir, para que yo pudiera estudiar medicina, para que el seguro de vida cubriera la montaña de deuda. Su ausencia fue un sacrificio, uno que jamás pedí, pero que me marcó para siempre. Y desde ese momento hice una promesa silenciosa, una promesa íntima y poderosa. Algún día haría que ese hombre sintiera el mismo dolor. Algún día le arrebataría lo que él más amara, así como él nos arrebató todo. Con el paso del tiempo me convertí en un médico brillante, reconocido por mis diagnósticos precisos y mi frialdad profesional. No tenía tiempo para enredos ni para emociones, hasta que Sofía llegó. La primera vez que la vi fue un simple registro de admisión, una paciente joven, aparentemente fuerte, con un padecimiento poco común, pero nada extraordinario. Al verla entrar a mi consultorio por primera vez, algo se movió dentro de mí. Hubo una chispa difícil de describir, una conexión inexplicable, y eso me desconcertó. No era común que alguien me produjera ese tipo de reacción. Traté de ignorarlo, de mantener la distancia, pero había algo en su presencia, la manera en que caminaba, la forma en que sus ojos escrutaban el mundo como si buscaran respuestas que nadie más lograba darle. Pasaron un par de días antes de que notara su apellido completo en los documentos del seguro. Su apellido era Díaz de León, y entonces todo se detuvo. Mi mente se quedó en blanco. Mi respiración se cortó. Sentí que el pasado se levantaba frente a mí como un fantasma que nunca dejé ir. No podía ser. No debía ser. Pero sí, era ella. Era Sofía, la hija del hombre que había destruido mi familia. La hija del hombre al que juré destruir. Fue un golpe seco al pecho. Toda la química que había sentido se transformó en rabia, en confusión, en una mezcla imposible de deseo y odio. Ella no tenía la culpa, lo sabía racionalmente, pero llevaba su sangre, su apellido, su historia. Y mientras más me atraía, más me dolía admitir que sentía algo que no debía. Cuando estudié su caso con profundidad, descubrí algo inquietante. Su condición era extraña pero tratable. Había dos enfoques posibles para su tratamiento. Uno era el que sugerían la mayoría de los especialistas, un medicamento aparentemente viable, recomendado y común. Aunque yo sabía por experiencia previa que en ciertos pacientes como ella, ese tratamiento podía empeorarlo todo. No sería evidente al principio. Parecería una reacción normal dentro de lo esperado. Solo después empezaría el deterioro real. El otro enfoque, más complicado y lento, era el que realmente podría salvarla. Y ahí estuvo mi momento oscuro. Mientras sostenía su expediente, mientras veía su nombre junto al de su padre, una idea desagradable, venenosa, se deslizó en mi mente. Podría finalmente vengarme, y podría usar lo que sabía. Podría hacerle sentir a ese hombre el mismo terror que mi familia sintió. Podría ver a su hija deteriorarse lentamente, mientras él, lejos o cerca, veía cómo la vida le arrebataba lo que más quería. Todo encajaba demasiado bien y sería demasiado fácil. Nadie sospecharía, nadie entendería, todo sería clínicamente justificable. Decidí hacerlo. Finalmente lo prescribí. Sentí una mezcla de triunfo y vacío, como si mi alma hubiera cruzado un límite que llevaba años rondando. Me convencí de que era justicia, que era el destino devolviendo lo que ese hombre había causado,
Pero con cada visita, con cada análisis, algo empezó a quebrarse en mí al verla debilitarse. No se sentía como imaginé. No había satisfacción, ni había alivio, solo un peso insoportable hundiéndose en mi pecho. Su vulnerabilidad me golpeó de una manera que no esperaba. Su fuerza para enfrentar el malestar, sus intentos de mantener la calma, la forma en que seguía confiando en mí sin saber que yo era parte de su deterioro. Algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Cada día, su fragilidad me hacía sentir más humano. Y ese fue mi castigo, enamorarme de Sofía mientras la lastimaba. Hubo una tarde específica en la que la vi sentarse con dificultad en la camilla. Sus manos temblaban, su respiración era más corta, y aún así, intentó sonreír. Esa sonrisa, débil pero auténtica, atravesó décadas de odio y derribó la pared que había construido alrededor de mi alma. Comprendí, con brutal claridad, que no podía seguir dañándola, que mi venganza no tenía sentido si implicaba destruir algo tan puro, tan diferente a todo lo que había conocido. Fue entonces cuando tomé la decisión que marcaría mi vida por completo. Abandoné el plan y cambié el tratamiento. Me obsesioné con salvarla, no por ética, no por deber, sino porque la amaba, una verdad tan peligrosa como innegable. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vi mejorar lentamente, pero de manera constante. Cada vez que una prueba mostraba que su organismo respondía, sentía un alivio que nunca había experimentado en mi vida. Verla reír, incluso de forma tímida, escucharla hablar con claridad y fuerza. Era como si me estuvieran devolviendo el alma que había perdido entre la ira y la obsesión. Su recuperación se convirtió en la razón de mi existencia, y su vitalidad recuperada en un rayo de luz que atravesaba mi oscuridad. Finalmente, el día llegó. La vi caminar por el pasillo, su postura erguida, sus ojos brillantes y llenos de vida. La sonrisa en su rostro no era solo una señal de recuperación física, sino de espíritu intacto. Por un instante, me sentí más feliz de lo que jamás había sido en mi vida. Cada herida, cada lágrima, cada sacrificio había valido la pena, porque Sofía estaba completa otra vez. Y sin embargo sabía que no podía ser mía, no podía pertenecer a esa familia, no podía cruzar la línea que separaba mi pasado de mi presente. El amor que sentía por ella era tan puro como imposible. Con el corazón apretado, comprendí que debía dejarla ir, dejarla libre para vivir su vida sin mi sombra y sin la carga de mi venganza. Así lo hice. La vi partir, radiante y llena de vida, y algo dentro de mí se liberó. Ya no había culpa ni rencor, solo había gratitud y un recuerdo imborrable. Sofía, sin saberlo, me había salvado del abismo en el que estaba atrapado desde la muerte de mi padre. Me enseñó que el amor y la compasión podían liberar más que la venganza, que la vida podía empezar de nuevo incluso después de la traición más profunda. Ahora camino ligero, sin rencor, con la certeza de que he cumplido una promesa más grande. No solo la salvé a ella, sino que salvé mi alma. Y aunque la recuerdo con una mezcla de nostalgia y amor imposible, su presencia sigue viva en mí, recordándome que incluso en las sombras más densas puede brillar la luz de la redención. Gracias por escuchar esta historia y no olvides suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en el siguiente video.